Bueno, vamos a comenzar con espacios vectoriales, ¿sí? Vamos a comenzar con la definición de espacio vectorial, ¿sí? Antes de seguir, está clarísimo que la estructura que vamos a ver, el espacio vectorial es una estructura algebraica, ¿sí? La estructura que vamos a ver requiere obviamente de ciertos conocimientos previos, ¿sí? Fundamentalmente requiere saber lo que es, por lo menos, un breve manejo de operaciones con varios conjuntos y fundamentalmente saber lo que es un grupo, ¿sí? Ya que necesita de esa, de esa denominación y lo que es un cuerpo, ¿sí? Muy bien, vamos a dar la definición de espacio vectorial, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que para definir un espacio vectorial necesitamos básicamente, yo diría que cuatro cosas, ¿sí? Que son las siguientes. En general, un espacio vectorial es una cuaterna, ¿sí? En donde, como yo recién les decía, necesitamos cuatro cosas, ¿sí? Un primer conjunto, ¿sí? Generalmente llamado B, que es el que se llama conjunto de vectores, ¿sí? Por eso espacio vectorial, ¿sí? Una operación que vamos a llamar más, en este caso la voy a marcar así, como una operación más, más gorda, ¿sí? Porque después voy a usar el más habitual, digamos. Un conjunto, ¿sí? Que generalmente lo vamos a llamar K, ¿sí? Que este conjunto va a tener que tener otras operaciones y otra segunda operación llamada ley externa, ¿sí? Ahora vamos a ver qué quiere decir todo esto, ¿sí? Pero en definitiva lo que necesitamos es que B, ¿sí? Tiene que ser un conjunto no vacío, ¿sí? Lo único que voy a pedir es que B sea un conjunto no vacío, ¿sí? B tiene que ser no vacío. Lo segundo que necesitamos, ¿sí? Es, bueno, justamente la operación este más, ¿sí? Esta operación más, que es una operación que está definida de B por B y va a valores en B. O sea, es una operación que suma vectores, ¿sí? Estoy hablando en forma genérica. Por lo tanto, cuando digo suma, puede no significar la suma habitual y cuando digo vectores, pueden no significar vectores geométricos, ¿sí? Solo que se utilizan esos nombres porque son los que más habitualmente aparecen como ejemplos, ¿sí? Pero esta estructura puede tomar cualquier otra forma. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Además necesitamos este conjunto K, pero este conjunto K debe tener dos operaciones más, ¿sí? Que son el más y el por, pero este más y por no, hay que diferenciarlos de este más y de este por, ¿sí? Por eso los voy a hacer así flaquitos, ¿sí? Este K debe ser un cuerpo, ¿sí? ¿Está bien? Recordemos que un cuerpo, ¿sí? Lo menciono, digamos, no me interesa mucho que profundicemos en cuanto a cuerpos, pero es una operación, una estructura algebraica bastante común, ¿sí? Por ejemplo, los reales con la suma y el producto es un cuerpo, ¿sí? Bien, entonces yo les decía que necesitamos tres elementos, un conjunto no vacío, una operación, ¿sí? Definida en ese conjunto, un cuerpo, ¿sí? Y una cuarta operación, perdón, un cuarto elemento que es este por gordo que está acá, ¿sí? Que es una ley externa, ¿sí? Es decir, que lo que va a hacer es tomar un elemento de K, un elemento de B y va a devolver un elemento de B, ¿sí? Es decir, que no es una ley de composición interna como quedaba definido el más, ¿sí? Estas son las cuatro cosas que necesitamos. Si no tenemos estas cuatro cosas, no podemos definir la estructura de espacio vectorial. Así que vamos a empezar por acá. Tenemos que tener una cuaterna, dos elementos, perdón, dos conjuntos, uno de ellos tiene que ser un cuerpo, como vimos acá, el otro tiene que ser un conjunto no vacío y dos operaciones, ¿sí? Un más, que es una ley de composición interna dentro de B, y un por, que es una ley de composición externa, ¿sí? Tomando dos elementos, uno de K y uno de B, devolviendo un tercer elemento de B. Vamos a ver ahora cuáles son las condiciones que deben cumplir estas cuatro cosas, además de ser B no vacío y K un cuerpo. Vamos a ver las condiciones que deberían cumplir para que tomen la forma de estructura de espacio vectorial. Muy bien, entonces en el pizarrón anterior habíamos dicho que necesitábamos tener cuatro cosas: un conjunto B no vacío, una ley de composición interna en B, ¿sí?
un cuerpo K con operaciones más y por, que las voy a poner acá chiquititas por ahora, ¿sí? Y un por gordo, que lo vamos a llamar ley de composición externa, ¿sí? Se llama ley de composición externa, ¿sí? Esas cuatro cosas, y ahora necesitamos que se cumplan cuatro condiciones, ¿sí? Que actúan sobre esta ley de composición externa que aparece acá. En algunos textos también se la llama acción. Ahora, antes de que yo les liste, digamos, esas cuatro condiciones que tienen que cumplirse, vamos a tomar algunos acuerdos respecto de las notaciones, ¿sí? Al principio va a ser un poco complicado acostumbrarse a trabajar con espacios vectoriales, pero después, una vez que pasemos esta primera parte que es bastante teórica, como para definir y como para encontrar condiciones y teoremas que nos ayuden a avanzar y a usar propiedades para no quedarnos solo con la definición, nos va a tardar uno en acostumbrarse, ¿sí? Pero algunas cuestiones que tienen que ver con notaciones, ¿sí? Los elementos del conjunto B generalmente los vamos a llamar con una B corta y un subíndice, ¿sí? B sub I pertenece a B. Entonces yo voy a enumerar los elementos del conjunto B como B1, B2, ¿sí? Y demás, ¿sí? Los elementos del cuerpo generalmente los voy a llamar escalares y los voy a anotar con letras griegas, ¿sí? Entonces voy a poner, por ejemplo, alfa sub I perteneciente acá, o sea, alfa 1, alfa 2, alfa 3, o también voy a llamarlos alfa, beta, ¿está bien? Y van a ser siempre elementos del cuerpo K. Al elemento neutro para el más, ¿sí? El elemento neutro para el más, pero no para el más gordo, ¿sí? Perdón, acá estoy marcando de más. El neutro para el más del cuerpo lo vamos a llamar 0, ¿sí? Y el neutro para el por, ¿sí? Lo vamos a llamar 1, ¿sí? El neutro para el por chiquitito, para el por flaquito del cuerpo, ¿sí? Bien, estas son todos acuerdos, ¿sí? Que realizamos para entender bien cuando estamos definiendo o cuando vamos a escribir las condiciones que tiene que cumplir algo, ¿sí? Para que sea un espacio vectorial. Entonces tenemos una cuaterna, recordemos, primer conjunto no vacío, el segundo conjunto con dos operaciones es un cuerpo, ley de composición interna, ley externa. Bien, cuando esto es un espacio vectorial, cuando cumple estas cuatro condiciones referidas a estas operaciones de acá. La primera de las condiciones es la siguiente. Si yo tomo un escalar y lo opero en forma externa con dos vectores, esa operación es distributiva. Es decir que, fíjense, ley externa porque acá tengo escalar con vectores, suma de dos vectores, ¿sí? Esto es lo mismo que alfa por B1 más alfa por B2, ¿sí? Fíjense que acá son todas operaciones gordas, ¿sí? Porque acá estoy sumando vectores, acá esto se transforma en un vector, se transforma en un vector, ¿sí? O sea que la ley externa es distributiva con respecto a la suma de vectores. Segunda condición. Va a pasar lo mismo respecto de la otra distributiva, pero yo acá lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a tomar dos escalares, alfa 1 más alfa 2, entonces acá el más es el flaquito, pero los voy a multiplicar por un vector B1, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? También hay una distributiva, o sea que la ley externa es distributiva también con respecto al más del cuerpo, ¿sí? O sea que acá me va a quedar alfa 1 por B1 más alfa 2 por B1, ¿sí? Bien, tercera condición, o sea que la primera condición y la segunda condición se refieren a la distributividad de la ley externa con respecto al más gordo, o sea, a la ley de composición interna que tenemos en B, y con respecto al más del cuerpo, ¿sí? A la primera operación del cuerpo. Tercera condición
hay una cierta asociatividad, esto es como una especie de asociatividad, ¿sí? Pero fíjense cómo está escrita, ¿sí? Yo tomo, por ejemplo, dos escalares, ¿sí? Acá tengo que hacer ley externa, ¿sí? Ley externa con B1, ¿sí? Y esto es lo mismo que operar los dos escalares entre sí, o sea que acá voy a tener que utilizar el producto común y luego multiplicarlos, ¿sí? Por B1, multiplicarlos en el sentido de la ley externa, ¿sí? Es como una especie de asociatividad. Lo que pasa que acá necesito la ley externa y acá necesito la ley externa porque tengo escalar vector y acá también tengo escalar vector. Pero acá necesito la ley, el producto común porque son dos escalares, ¿sí? Cuarta condición, ¿sí? Lo que me va a decir la cuarta condición es lo siguiente, parece bastante obvio, ¿sí? Pero lo que me dice es que el neutro, acuérdense que este es el neutro, pero el neutro para la operación del cuerpo, ¿sí? Para el polo del cuerpo. Entonces lo que me dice es que el neutro para el por del cuerpo es también neutro para la ley externa, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta cuaterna con un vector B no vacío, un cuerpo, una ley de composición interna en B y una acción o ley de composición externa que toma un elemento de K con un elemento de B y devuelve un elemento de B que cumple todas estas cuatro condiciones, entonces ahí estamos en presencia de un espacio vectorial. Bien, entonces con esta definición, ¿sí? Vamos a trabajar con algunos ejemplos para que podamos ver cuándo algo es un espacio vectorial y cuándo no.